Buenas tardes. Sean bienvenidos a la 10ª exposición del quinto seminario de divulgación matemática organizado por el grupo de matemática de la UNI. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Ivonne García. Ella fue estudiante de matemática en la UNI, hizo su maestría en el INCA, en el Instituto Nacional de Matemática y Ciencias Afines aquí de Perú. Hizo su doctorado en la Universidad de las Antillas, en Francia, y hizo una estancia postdoctoral en la Universidad de Chile, en el Centro de Modelamiento. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la Universidad del Pacífico y hoy día nos ha venido a hablar sobre una pequeña introducción a la optimización dinámica. Entonces, antes de ceder la palabra, cualquier duda, consulta que surja durante la exposición, por favor, escríbanlo al chat y yo se lo haré saber a la doctora Ivonne. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra. Muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. En particular, gracias a los chicos del GEM por organizar este tipo de seminarios, ¿no? Son muy activos. En particular a Juan por la coordinación. Entonces, dado que es un seminario de divulgación, de verdad yo no les vengo a hablar de la investigación que yo hago propiamente, ¿ya? Simplemente es algo, es un tema que a mí me hubiera gustado mucho que me lo expliquen cuando estaba en pregrado, ¿ya? Es una introducción a la optimización dinámica y como verán, muchas de las cosas que uno ve en pregrado van a converger en esa teoría. Bueno, es bien simple, o sea, lo voy a hacer de una manera bien simple, informal, ¿ya? Por ahí algunos se van a ofender seguro. No sé quiénes están ahorita en el público, ¿ya? Pero ojo que tengan en cuenta que es una presentación informal y simplemente es una pincelada, como digo, de la teoría. Ya no pretendo profundizar ni mucho menos. Entonces vamos a empezar. Para que sea más fácil, voy a parar esto. Ya. Entonces, lo primero que quiero que recordemos, no sé exactamente en el público quiénes están, disculpen, ¿ya? O sea, no sé qué nivel están, pero vamos a empezar, a mí me gusta empezar desde el comienzo de todo. El comienzo de todo, en general, es nuestro primer curso de cálculo. Bueno, en la uni es cálculo 1, cálculo diferencial, no sé cómo se llama. Ya, pero imaginemos que tenemos una función definida en un intervalo, solo por comodidad simplemente, ¿no es cierto? Y típicamente cuando uno empieza a ver derivadas, una de las motivaciones para ver cuando, o sea, cómo se motiva la parte de derivadas en las implicaciones es que yo quiero maximizar o minimizar, o sea, optimizar en general. Sí, yo quiero maximizar esa función. Entonces típicamente uno ve el criterio de la primera derivada, criterio de la ¿no? Criterio de la primera derivada para hallar los criterios de la segunda derivada. Se ve más o menos, digamos que es este. Entonces todo es, ¿no? Uno empieza con funciones de una variable. Pero claro, rápidamente, y es muy fácil darse cuenta de que con una variable uno no hace nada. O sea, una variable es porque la teoría empieza con una variable. Pero en el mundo real casi nada depende de una variable, ¿no? En general, bueno, para los cursos que ahora dicto en UP, los ejemplos siempre van a ser económicos, pero digamos que en la uni también, bueno, ustedes si son en la uni puede haber más ejemplos físicos o químicos, pero digamos que economía es fácil, ¿no? Fácil de entender. Por ejemplo, ¿qué va a determinar qué cosa determina el precio de un par de zapatos, por decirlo así, en el mercado? ¿Sí? Entonces, obviamente hay muchos factores que determinan ese precio, ¿no? Va a ser los insumos, va a ser la mano de obra, o sea, cuánto vamos a pagar el personal, el transporte, y así fácilmente pasamos al mundo de n variables. Y entonces ya estoy en general, estamos, digamos, estoy en Rn, y por supuesto que vamos a suponer que seguimos maximizando. ¿Ya? Y quiero maximizar, pero si estamos hablando de cuestiones económicas, por ejemplo, y quiero invertir dinero, no puedo invertir infinito dinero. En general eso está sujeto a restricciones, ¿no? Hay restricciones de todo tipo.
Así que lo habitual es g de x. Lo fácil, digamos, es con igualdad. En la vida real no es con igualdad, es con menor o igual. Entonces esto es lo que uno ve como ejemplos, ¿no? En cálculo diferencial. Y si uno supone que ¿no? la función es derivable y todo, uno tiene las condiciones entonces de condiciones de primer orden. Acá uno trabaja con las funciones de Lagrange, ¿no? O sea, acá ya, en este caso ya estamos con Lagrange. Disculpen, este no es Lagrange, estos son bueno, casi con los multiplicados de Lagrange, pero igual, ya, digamos que estamos ahí. Vamos a poner el caso fácil. Entonces empieza todo eso que uno, esto más o menos lo ve, a ver, si me acuerdo de mis cursos en la uni es, la primera parte de cálculo diferencial de una variable, después hacemos un curso de cálculo integral, y luego me imagino que en avanzado, ¿no? En avanzado donde ven, o no, creo que sí. Bueno, y por último, si no, sus cursos de análisis. Pero entonces ahí estamos a mitad de ciclo y estamos viendo las propiedades de las funciones, continuidad de funciones en Rn, qué significa diferenciabilidad en Rn, tal vez formas cuadráticas también, que están asociadas al hessiano de las funciones, ¿no? Entonces digamos que un problema típico por el momento de optimización, voy a verlo primero en Rn, sería así, ¿no? Es un problema clásico. Minimizo algo o maximizo algo sujeto a un número de, en este caso, un número finito de restricciones, ¿no? Y obviamente con hipótesis apropiadas, entonces yo ya tengo mi problema, las técnicas son conocidas. Supongo que si hay chicos ahí que ya llevan cursos más avanzados de, ¿cómo le llaman ahora? A ver, estoy perdida un poco en los cursos de la uni que han cambiado un poco, pero yo sé que es programación lineal, ¿no? En programación lineal llevan lo que es, o deberían llevar lo que es el caso lineal. Debes ver algo de investigación de operaciones, y si no, en programación lineal 2, me parece. Acá ya está en ese mundo, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sería este de acá. Tengo una canasta de bienes, entonces son n bienes, x1, x2, x3, xn. Este x vive... ¿Cuál es el cursor este? Este x vive en xn. Tengo una función, típicamente una función de utilidad. Tengo mi restricción, voy a considerar solo una, por comodidad. Entonces, en general, el problema consiste en escoger una canasta óptima, ¿no? Que maximiza la utilidad, satisfaciendo las restricciones del presupuesto. Entonces, eso es lo que uno ve. Y uno, bueno, tiene todas las técnicas a la mano y dice, ya acá, ya está. Y pude optimizar. ¿Por qué esto no basta? ¿Ya? ¿Por qué no basta con esta teoría? Que es una teoría robusta, ¿ya? Pero ¿por qué no basta? Porque a veces lo que nos interesa, ¿ya? No es una solución en un momento determinado, sino que es una solución que depende del tiempo, ¿ya? Entonces lo que yo quiero no es el consumo de hoy, sino lo que yo quiero es el consumo a lo largo del tiempo. Por lo tanto, acaba de aparecer una nueva variable, que es la variable t. Entonces lo que yo quiero ver es qué está pasando, cómo puedo optimizar, pero si quieren verlo así, es en cada instante. ¿Ya? En cada instante de tiempo es lo que necesito. Entonces, lo que uno tendería a pensar o podría pensar en un primer momento es que, bueno, entonces, si lo que yo quiero es si lo que me interesa es una trayectoria, ¿no? A lo largo del tiempo, entonces soluciono mi problema estático, ¿sí? ¿Ven la manito? Sí, ¿no? Ya. Entonces soluciono mi problema estático, ¿no? Pero digamos que lo hago para cada t.
Lo hago para cada T, hago eso y entonces ese debería ser mi óptimo, desde mi punto de vista dinámico. No sé si me entienden. Imagínense, fijan su T sub 0, por ejemplo. Entonces, para T sub 0 resuelven. Luego resuelven para T sub 1. Luego resuelven para T sub 2. Y entonces toman simplemente los XT con cada uno de esos que han salido en cada paso, ¿no? Pero sin embargo eso no funciona, ¿ya? Eso no funciona. La dinámica que hay metida en estos problemas, ¿sí? Muchas veces hace que los problemas estáticos de verdad no sean una buena solución. Entonces necesitamos otra teoría, otra teoría que justamente es conocida como optimización dinámica. Y la palabra dinámica es esa, porque se está moviendo. ¿Sí? Se está moviendo en el tiempo. O sea, ya no es esto que veíamos, ¿no? Función a maximizar o minimizar restricciones y ya está. No, sino que ahora hay algo más, que es en este caso vamos a ponerles el tiempo. Entonces, como un ejemplo de eso, un ejemplo sencillo, vamos a considerar los siguientes elementos. ¿Sí? Vamos a suponer que tengo un bien, ¿ya? Solo por comodidad. Entonces, esto va a ser el consumo en el tiempo del bien. Esto es la función de utilidad con hipótesis adecuadas. En este caso, 2 veces diferenciable con, ¿no? U estrictamente creciente, estrictamente cóncava, ¿no? Entonces, esta va a ser el capital, esta va a ser mi función de producción, que va a depender solamente del capital. Es un modelo bien sencillo para simplificar, 2 veces diferenciable, tiene la misma propiedad, estrictamente cóncava, y f de 0, 0. Entonces empezamos con una cantidad inicial de capital, ¿no? Que eso va a ser el K en 0. Este K sub 0 es el K en 0. Y lo que se le conoce como una tasa constante de depreciación. ¿Ya? Eso es más o menos para entenderlo como que los 1000 soles que tengo hoy día, ¿sí? No valen igual. Mis 1000 soles que tengo hoy no valen igual que los 1000 soles que voy a tener dentro de 2 años. O al revés, ¿no? 1000 soles en 2 años no representa lo mismo que los 1000 soles actualmente. Entonces, mi problema viene dado por maximizar esta integral de la función de utilidad. O sea, entonces estoy maximizando en este tiempo, en un periodo de tiempo de 0 a t, sujeto a estas condiciones. ¿Ya? Entonces, esa integral lo que está representando es la utilidad acumulada a lo largo del periodo, ¿sí? Y la restricción de presupuesto que hemos puesto ahí, ¿sí? La restricción es esta. Lo que nos dice es que para todo T se debe cumplir que la producción es igual al consumo, ¿no? Recuerden que el F es la producción. Esto es igual al consumo más la inversión bruta. Y la inversión bruta, bueno, es un poco de economía, esto viene dado por todo este término. Por la derivada del capital de tiempo más la tasa de descuento por K. ¿Ya? Entonces la inversión bruta. Entonces la condición inicial es que hay una cantidad inicial de capital específica, está fija, ¿no? Y el ROE, ¿sí? Que esa es una tasa de descuento futuro. Acá no hay ROE. Disculpen, acá no considero ni un ROE. Ese problema se puede modificar un poquito si consideramos una tasa de descuento, pero acá no, acá simplemente es considerado eso. ¿Ya? Entonces, este es un problema clásico, digamos. Ahora es una optimización, pero como su nombre lo dice, es optimización dinámica, ¿no? Si miran la restricción que he puesto acá, estamos hablando ya de, ¿no? Que
ya involucra una derivada. Este es un ejemplo de economía. Otro ejemplo que para todos va a ser contra conocido y que sí lo ven en la Feria de Ciencias de todos los años, siempre se habla de eso, no sé si la siguen haciendo, es esta de acá. Dado 2 puntos, quieren determinar la curva de longitud mínima. Para que ponen su pesadilla de cálculo avanzado, ¿no? Porque esto está en R2, pero bueno, se puede plantear en R3 también. Y RN en general. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tengo 2 puntos y lo que quiero es calcular la curva de longitud mínima. Obviamente sabemos la respuesta, ¿no? Que va a ser el segmento de recta. Ya, pero lo podemos modelar así, ¿no? Buscamos la curva diferenciable, X que está definida de OR, tal que este es el punto inicial, ¿ya? O sea, el A va a ser el AX de A y el B va a ser BX de B. Y está parametrizada por longitud de arco, que sería entonces el tamaño, ¿no? De la curva es esto de acá. Así puedo dibujar. Esa no es la óptima, obviamente, ¿no? Pero entonces esto es de la forma, este es el AX de A, este es el BX de B, ¿no? Y cualquier punto genérico por acá es de la forma, disculpe. Este es un T, X de T, ¿no? A eso se refiere. Y el tamaño de este arco, en este caso, ¿no? Viene dado por esta expresión, por la raíz de 1 más x' de t al cuadrado. Y eso es. Entonces, este es un problema ya de optimización dinámica, así como está expresado. Todos sabemos las respuestas, claro, para este problema hay varias formas de solucionarlo, sin necesidad de hacer técnicas complicadas, ¿no? Pero entonces veamos cuál es la teoría que se usa para resolver este tipo de problemas, ¿no? De optimización dinámica. Este es uno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Solo un ejemplo, digamos, teniendo en cuenta el ejemplo de la curva, ¿no? Ahora ya no voy a considerar Rn, sino ahora voy a considerar este espacio, primero como espacio vectorial, todas las funciones que están definidas de a b a r de clase C2, ¿ya? Que son 2 veces derivables con segunda derivada continua. Ahora voy a considerar D, ¿sí? Que es un subconjunto de B, de este de acá, pero que van a ser las curvas que en X en A están fijas en el punto A y X de B están en B. O sea, empiezan en A y terminan en B. Y F, ya la voy a considerar, va a ser una función que está definida en un conjunto omega AR, también de clase C2, pero de forma que omega contenga este conjunto, ¿ya? Este conjunto son los pares, disculpen, las ternas, xt, x.t, t, esta es la derivada con respecto a t, de R3, obviamente t moviéndose en ese dominio, y x, la función x, tiene que estar acá. ¿Ya? Entonces, esas son las hipótesis. Entonces, ¿cómo se ve el problema ahora? Esto que está acá, en principio es un conjunto, pero a este conjunto uno lo puede dotar, es un espacio vectorial, para empezar, ¿sí? ¿No? Es un espacio vectorial, suma de funciones de clase C2 van a ser funciones de clase C2, cerrado con la multiplicación por escalares, pero es más que eso, ¿no? A este le podemos proveer de una métrica
Bueno, acá lo escribo como un espacio normado, pero lo que me importa es la métrica. Y en este caso uso la métrica del supremo. ¿Ya? Entonces esto tiene una estructura, no es Rn, está bien, no hay la norma de Rn, pero tiene una norma. Y esa es la norma del supremo. Entonces, si antes mi problema era maximizar una función que iba de Rn a R, ahora lo que estamos atacando es, quiero maximizar, se llaman funcionales, ¿ya? Porque son funciones que están definidas en este B, en este espacio, vamos a hablar de espacio métrico, en este espacio métrico a R, ¿sí? Entonces, cuando uno va de un espacio, bueno, esto es en general con espacios vectoriales, de espacios vectoriales a R habla de funcionales, ¿ya? Entonces, esto es una funcional, es una función, se le llama funcionales porque está terminando en R. Entonces, ahora tengo definida esta funcional, ¿ya? J evalúa un elemento de D y el valor es un número real. Su valor es esta integral de AB, de F, de X, X punto T, de DT. Y entonces lo que ahora yo quiero es maximizar estas de acá. ¿Sí? Quiero maximizar estas funcionales. Y una condición necesaria para que J tenga un máximo o un mínimo, es un extremo, si quieren, para que tenga un extremo, es que la derivada de F con respecto a X menos la derivada con respecto a T de la derivada parcial de F con respecto a X punto sea cero. ¿Sí? Entonces acá ya estamos en el mundo de las E2. ¿Sí? Y yo creo que desde un punto de vista académico, ¿no? Para los chicos que tienen formación en matemática, ¿no? Uno en general lleva por separado, ¿no? Llevas tus cursos de cálculo, llevas tus cursos de EDO, llevas tus cursos de programación lineal 1, llevas tus cursos de programación lineal 2. Al final casi de la carrera vemos funcional, ¿no? Y por lo general son cosas que no nos esforzamos de verlas o no tenemos ejemplos de cosas que las conecten. Sí, sí, claro, como ejemplos de, no sé, como ejemplos de espacios normados o a veces vemos cosas interesantes, pero uno no ve de verdad la riqueza de cada cosa que estudia. Entonces cuando estás enfrentándote a problemas de este tipo, ¿qué teoría está metida acá? O sea, estamos hablando de análisis funcional, ¿sí? Porque estamos trabajando con espacios métricos en espacios normados y a la vez aparecen cuestiones de EDO. ¿Sí? Entonces, claro, y por lo general ese es un curso, digamos, optimización dinámica es un curso de maestría, no es un curso de pregrado, pero como digo, a mí me hubiera gustado verlo, no para entenderlo, no solo para saber que existía, porque es interesante ver cómo los cursos que uno lleva, ¿no? En algún momento van a converger a algo, o sea, se van a usar al mismo tiempo en un tema específico. Y por eso es que escogí esto para exponerles, ¿no? A ver, entonces un primer ejemplo. Entonces, entonces digamos, el primer ejemplo que les he dado es eh, de optimización dinámica continua, si quieren verlo así. ¿No? Y acá tenemos otro ejemplo que es un problema secuencial ahora. Entonces, igual, las hipótesis parecidas y T va a ser la cantidad de cierto bien en un periodo T. Luego tenemos caso T va a ser insumo, o sea, el capital usado en el periodo T. Caso 0, como siempre, el capital inicial. Vamos a suponer que todas las variables son per cápita, quiere decir por persona, ¿ya? Y que la población no crece. Luego, I de T, que es la cantidad, depende de un F, ¿sí? Un F de XT, o sea, va a depender del insumo, donde F es una función estrictamente cóncava, estrictamente creciente, y F es 0.
el límite de f' de k cuando k tiende a 0 es más infinito, y el límite de f' de k cuando k tiende a más infinito es 0. Esto en economía se conoce como condiciones de nada. Ya es para que todo funcione bien. Luego tenemos el consumo por ahí, la inversión bruta. También tenemos una tasa, estamos considerando constante de depreciación. Y la función de utilidad. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nos proponemos hacer? Entonces, en este caso, lo que yo estoy modelando, digamos, esta función, esta sumatoria, que está acá, ¿sí? Esto lo pueden ver como una función u, que depende de C sub 0 de los consumos, C sub 1, C sub 2, ¿ya? Entonces, el U son las preferencias, ¿no? Sobre todas las sucesiones de consumo. O sea, yo puedo escoger mi consumo, ¿no? En cada periodo. En el periodo 0, en el periodo 1, en el periodo 2, es infinito. Y entonces, ese U está para cada una de esas sucesiones de consumos, ¿no? Yo tengo ese valor, esa sumatoria. Y beta simplemente ese es un factor que se llama, es un factor que descuenta la utilidad del consumo en el futuro. Es lo que les decía, ¿no? 1000 soles hoy día, o mejor dicho, 1000 soles mañana no es lo mismo que 1000 soles hoy día. O sea, están trayendo al presente dicho valor. En general, no sé si lo puse, pero beta es algo que está entre 0 y 1. ¿Ya? Los 1000 soles del próximo año actualmente valen menos. Eso es lo que me estaría diciendo. ¿Ya? Y en ese caso, si supongo eso es porque le estoy dando más importancia al presente. El presente vale más que lo que pase. O sea, prefiero tener 1000 soles hoy que tener 1000 soles dentro de 2 años. Entonces, claro, la pregunta es, si yo parto de un caso cero, que va a ser mi condición inicial, ¿cómo debería consumir? ¿Sí? ¿Cómo debería consumir de forma tal que pueda maximizar ese U? ¿Mm? ¿Cómo maximizas tu utilidad? Claro, porque lo que yo quiero escoger son estos. C sub 0, C sub 1, C sub 2, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Y las condiciones son esas, ¿no? Que tienen que ver con el capital y con la inversión bruta, ¿no? O sea, el capital en el periodo T más 1 es igual a 1 menos delta del capital, es una fracción del capital que ya había, más la inversión bruta en ese momento. El consumo más la inversión bruta, ¿ya? Eso va a ser igual a la cantidad del bien. Bueno, y todo es positivo. Entonces, este problema se llama el problema secuencial. Sí, también es un ejemplo clásico, simplificado. Pero donde ya nos salimos del usual, digamos. Entonces, ese es el problema. ¿Sí? Para cada caso cero voy a encontrar un valor máximo. Digamos que tiene solución, ¿no? Supongamos con que condiciones,
suficientes condiciones para que este problema tenga solución. Ya, entonces, dado un caso cero, yo voy a encontrar un valor máximo. Ese máximo, digamos, este máximo, así como está escrito, este sería... disculpen, no sé por qué me hace esto. Este es el B de caso cero. Quiero que me deje de marcar eso. Ya. Ya, pero igual, ahora, imagínense, eso es en caso cero, ¿ya? Pero imagínense que ahora yo empiezo quiero hacer lo mismo, pero ya no empiezo en caso cero. Caso cero es lo que correspondería a t sub cero, al tiempo cero. No, pero ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a optimizar a partir del primer año? Digamos que t fueran años, de t sub 1. Entonces, cuando yo empiece de caso 1, todo lo corrido, ¿no? 1, voy a tener un b de caso 1, que va a ser el valor máximo. Claro, alguien, si ya lo ven como función, alguien me podría preguntar, pero ¿por qué asumes que este se llama b y este se llama b? O sea, porque es la misma función en principio. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el hecho de que mi problema es horizonte infinito. Horizonte infinito significa que estoy suponiendo, ¿no?, que el tiempo no se acaba, esto va más infinito. ¿Ya? Entonces, bueno, por el momento para mí son valores. Entonces, cuando empiezo con caso 0 tengo un valor máximo, que es el b de caso 0. Cuando empiezo con caso 1 tengo un valor máximo, que es caso 1. ¿Ya? Eso es la observación, que como el horizonte es infinita, entonces me permito tomar el mismo b. Pero ese mismo problema, no sé si se va a notar acá, ¿ya? Ese mismo problema va a ser equivalente entonces a maximizar para el paso 1, sobre caso 1, la función u evaluada en todo esto de acá. Recuerden las restricciones, a ver. Ya acá tienen las restricciones. Y el u es todo esto. U con minúscula, disculpen, ¿ya? No con u con minúscula. Entonces, el todo es el u con mayúscula. Ya. Entonces, lo que voy a hacer es maximizar eso de ahí, sujeto a la restricción que está abajo. Entonces, el problema se transforma. Lo que he marcado en azul es para que vean el argumento. ¿Ya? El argumento de u es f caso 0 más 1 menos delta caso 0 menos caso 1 más beta b caso 1. Acá ya estoy metiendo la función valor. O sea, ese máximo de lo que había. Entonces, equivalentemente tengo esto de acá. Eso es simplemente manipulación de las condiciones que tenemos. El caso 1 es todo esto. Y me queda sujeto a estas condiciones. ¿Por qué lo escribo así? ¿Por qué prefiero tenerlo así? Porque acá hay que notar algo. ¿Ya? Tal vez nos podamos perder un poco en el paso del problema original a esto, ¿ya? Pero eso con un poco de calma se mira. Y quiero que nos concentremos ahora acá. ¿Ya? Entonces, si yo quiero maximizar esto, era el problema original, recuerden que el b era el valor, ese valor. Entonces, el b tiene que satisfacer que b de caso 0, ¿no? ¿Recuerdan el problema original? Va a ser el máximo de esto de acá, u c sub 0 más beta 1 menos delta k sub 0 más f
en K sub 0 menos C sub 0, consumo inicial. Ya, pero cuando uno lo mira así, si se dan cuenta, si se nota, acá aparece B, y ahora apareció B acá. ¿Sí? Eso es porque estoy suponiendo que cuando maximizo a partir del periodo 1, ¿sí? Ese valor máximo es la misma función, es el B. Eso es lo que estamos usando en este caso. Entonces, eso lo hacemos para mirar el periodo 1 y el periodo 0. Pero si yo empiezo a correr hacia adelante, digamos, hago el mismo análisis con el periodo 2, periodo 3 y en general el periodo K, en cada periodo esa función B, ¿no? Esta función B, tiene que cumplir que en cada periodo el B de K sub T va a ser el máximo de la función U evaluada en C sub T, más beta B, 1 menos delta KT, más F K sub T menos C sub T. Este B que está acá, aparece acá. ¿Ya? Esto es lo que se conoce como la ecuación de Bellman. ¿Ya? Es la ecuación de Bellman. Y las restricciones, bueno. Y estas son las restricciones. Entonces, ese problema secuencial uno lo puede ver ahora escrito de esta manera. O sea, ¿no? nos lleva a que el B tiene que cumplir esto de acá. Y lo interesante es que de ahí sale lo que se conoce como una ecuación funcional. Entonces, me olvido de los subíndices, me olvido de los periodos, ¿no? Por comodidad borro todos los t's, simplemente considero K y C. ¿Sí? Y entonces, esto de acá lo puedo reescribir como el B, esa función B que estoy buscando, el B sub K tiene que cumplir que es el máximo de U de C más beta B, 1 menos delta K, bueno, igual entonces. 1 más delta K más F de K menos C, sujeto a esta restricción. Entonces, esto es lo que se conoce como la ecuación funcional. Lo original era ¿sí? Veníamos de una sumatoria infinita, y ahora lo puedo ver, mi problema, digamos. Esta va a ser la ecuación funcional asociada a ese problema. ¿Qué es lo interesante y qué es lo bonito desde el punto de vista de los cursos que, bueno, no todos los chicos que ya están acabando, los que ya han llevado funcional, se puede hacer acá? Lo interesante otra vez es que cuando uno modela esto, ¿sí? Ahora voy a considerar este espacio B de las funciones que van de RR, donde G es continua y acotada. Por lo tanto, otra vez puedo proveer esto de la norma del máximo, ¿ya? Eso se va a comportar bien, ¿no? A partir de ahí voy a sacar, este espacio va a ser un espacio métrico completo. Voy a considerar este T que va de B a B, de forma que T de G, ¿no? T de G tiene que ser una función que vive en B, la manito, para que vean. Ya, entonces T va de B a B, el T de G tiene que ser obviamente una función que vive acá, y la voy a definir de esta manera. O sea, cada T de G está definido. Cada T de G en K es un número real. La defino como eso que nos salía. El máximo de U de C más beta B, 1 menos delta K, más F de K menos C, ¿no? Donde estábamos maximizando sobre el consumo, sobre C. Sujeta a resolver. Y entonces, si uno regresa a lo anterior, con esta formulación, ¿sí? Yo quiero que el B cumpla esto. El B de K, para cada K, el B de K sea justamente esto. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es un punto fijo ahora de este T. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si encuentro un punto fijo? ¿Sí? Recuerden que un punto fijo no es un punto tal que, digamos, f de x es igual a x en general. Entonces, para este T, encontrar un punto fijo significaría que T de B es igual a B. Eso quiere decir que si evaluamos en un K, B de K es el máximo,
sobre C de U de C más beta B, ¿no? Toda la definición que tienen ahí, 1 menos delta K. ¿Sí? Y esto es justamente lo anterior que teníamos, que decíamos, SB debe satisfacer eso. Entonces, SB que estamos buscando tiene que satisfacer eso. ¿Ya? Obviamente, ya, porque ahí van a... Obviamente, cuando uno hace este tipo de cosas, hay varias cosas involucradas. Primero, este T tendría que estar bien definido. Entonces, cuando uno hace la parte formal de la teoría, una de las primeras cosas que tiene que probar es que en efecto este T de G, así como está definido, se queda en B. ¿Qué significa? Que este T de G, bueno, que va de R en R es obvio, no es tan obvio porque es un máximo, miren, ¿ya? Entonces tienen que garantizar con las condiciones adecuadas que esto siempre es un número real para empezar, y luego tienen que probar que es continua, o sea, que cada T de G es continua y es acotada. Hay varias cositas, claro, yo los pongo de frente, pero cuando uno plantea el problema, ya, hay varias cosas, acá hay bastante formalidad. Hay que ver que ese T definido así, de verdad que hay acá. Y bueno, ya sabemos que esto suele ser un espacio métrico completo, con la norma al máximo. Y es más aún, ¿ya? Con las hipótesis adecuadas, lo que se prueba es más bonito aún. O sea, necesito un punto fijo, ya, pero la gran ventaja es que se prueba que este T es una contracción. Cuando uno tiene una contracción lipschitziana con constantes de lipschitzianidad menor que 1. ¿Ya? O sea, a ver, informalmente acá. No, mi tableta me está fallando mucho con el PDF. ¿Ya? Pero digamos que es una función que va del mismo espacio a mismo espacio. Entonces estoy hablando de contracción. Si la norma ¿sí? Y este delta es menor que 1. Y para algunos les va a parecer conocido entonces el teorema de punto fijo de Banach, ¿no? Ese es el nombre que se le da. Entonces cuando uno tiene una contracción, se prueba, ¿ya? Que existe un único, en este caso una única, pero es una función, un único B, tal que T de B es igual a B. Y no solo es eso, es más que eso. Cuando uno tiene una contracción, uno puede empezar de cualquier función, ¿ya? De cualquier función de su cero que está en B, y el límite de esto de acá, el límite en este espacio, ¿sí? El límite de T sub n de B sub 0 cuando n tiene infinito, cuando uno va iterando, me va a devolver el B. O sea, no importa de dónde empiece, siempre voy a terminar en B. Entonces, esta parte es interesante desde el punto de vista de implementación. Estos problemas que les he mostrado, o sea, el interés no solo son meramente teóricos, sino que lo que uno quiere es hallar resultados. ¿Cómo sería ese B? Digamos que visto desde este punto, de esta forma, visto de esta forma, eso se presta. ¿Se presta por qué? Porque pueden empezar con un B sub 0 apropiado, ¿sí? Entonces, computacionalmente se puede generar, se puede ir iterando. ¿Es difícil? Seguro. Yo no voy a entrar en detalles de la parte computacional, pero hay toda una parte computacional que acompaña a la programación dinámica. ¿Ya? Entonces puede iterar. Entonces son cosas que se pueden visualizar, se pueden ver. Entonces puede tener aproximaciones. Ya. Entonces, de verdad, para ir acabando, no va a ser una charla muy larga. Ya, entonces el método, el otro es de programación dinámica. Todo es optimización dinámica. El anterior es programación dinámica. Ya, el primero es de cálculo de variaciones.
¿sí? Típicamente los primeros fueron de cálculo de variaciones, eso de la distancia entre dos puntos, cálculo de variaciones. Y lo último que quería mostrarles un poquito nada más era sobre lo que se conoce como control. De verdad, este tema es robusto por sí solo, no es, sería difícil explicarles en una charla, entonces pero como les digo, es una pincelada de todo, de lo que hay. Entonces, voy a intentar dar un contexto de un problema de control de una manera sencilla, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene cuando tiene un problema de control? Lo que tengo son funciones a las que se conoce como funciones de estado. Y esas funciones pueden ser controladas, ahí viene el nombre, por otras variables, a las que se denomina los controles, se llama así, ¿ya? Son las funciones de control. Entonces, ¿cuál es el problema acá? El objetivo, ¿ya? El objetivo es obtener una trayectoria para estas variables, x y, para las variables de estado, escogiendo de manera adecuada los controles, de manera que se optimice algún objetivo. ¿Ya? ¿Ya? Ese es un tema antiguo, ¿sí? De verdad los trabajos en teoría de control son antiguos, o sea, estamos hablando de 1937, 1929, pero digamos que quedaron relegados por bastante tiempo, hasta que Pontryagin, que me imagino que muchos han escuchado hablar de él, ¿no? Pontryagin y sus colaboradores otra vez lo sacaron a flote, ¿no? Y le llamaron la teoría de control óptimo. Y hay un principio conocido que es el principio de máximo Pontryagin, ¿ya? Que se refiere a las condiciones necesarias para la optimalidad del problema. ¿Sí? Entonces más o menos eso. Entonces, acá hay que recordar algo de Edos, ¿no? Que me dice que dada una trayectoria, bueno, con condiciones adecuadas, obviamente, faltan hipótesis, y con una condición inicial, localmente siempre existe una única solución de esta Edo. Es el famoso teorema de Peano, pero claro, hipótesis faltan. No es así nomás, ¿ya? Pero siempre se puede, ¿no? El U asterisco está fijo, o sea, ustedes dan el U asterisco fijo, y esta EDO siempre tiene una única solución. Entonces, un problema de control simplificado se ve de esta manera. Ahora estamos en horizonte finito. Estoy maximizando sobre la familia de los controles una integral de 0 a t de esta función que depende de x, del u y de t, ¿no? Sujeto a esta EDO. Sujeto que se satisfaga esta EDO. Y es por ello que he mencionado el teorema de Peano, ¿ya? Porque esto, bajo ciertas condiciones, tiene una única solución, ¿no? Condición inicial x sub 0 igual a x sub 0, t dado, y esto es libre. Este extremo no está... Este extremo puede tomar cualquier valor en principio. Y por ejemplo, solo para acabar, solo para decirles más o menos cómo se modela este problema. Este es un problema de estrategias de negocios. Entonces me dicen, una fábrica produce un único bien con una tasa xt en el tiempo t. En cada momento, tal producción puede... disculpen, hay un problema de tipeo acá, ¿ya? Puede ser reinvertida para expandir la capacidad productiva, puede ser vendida, ¿ya? O la usan o la venden. Y la capacidad productiva inicial es este alfa mayor que 0. Y esta capacidad crece al igual que la tasa de reinversión. ¿Ya? Se considera que el precio de venta es constante y es qué fracción de U
de t de la salida en el momento t debería ser reinvertida para maximizar las ventas totales en este periodo. ¿Ya? Lo que pasa es que en este modelo, ¿no?, tienen el x de t, entonces producen, pero parte de la producción la pueden reinvertir. Entonces acá los controles son esos, ¿no? ¿Qué porcentaje, qué fracción de lo que obtengo reinvierto para maximizar? Ese es el problema acá. ¿Ya? Ut es la fracción de la salida de xt. Entonces es 1 menos ut xt, ¿no? Es una fracción de esto. Esa es la parte de xt que vendemos en un momento t al precio fijo p. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es maximizar sobre todos los controles que he descrito, de 0 a t, 1 menos u de t, x de t, por el precio está fijo, de dt. Sujeto a x' igual a u de t, x0 igual a alfa, ¿no? Y c es esto. Son todas las funciones de 0 a t a 0 a 1. Esto es que sea acotado. Okay. Disculpen por la anotación. Y lo he copiado 2 veces, sorry. Acá termino. Este es el modelo. ¿Ya? Entonces, este es un modelo típico donde yo tengo que escoger. Lo que tenemos que hacer es escoger los controles. Y la teoría, ¿sí? La teoría viene con lo que se conoce como los hamiltonianos. Voy a ver si puedo. No sé si voy a poder. A ver, si me dan un segundo. En un segundo tal vez les pueda mostrar en qué se basa la teoría. Es que no quiero hacerlo con el lapicero porque de verdad me está fallando mucho. Entonces voy a dejar de compartir esta pantalla. ¿Sí? ¿Ven? Sí, sí se ve. Ya, ese es un teorema, ¿ya? Es un teorema, empecé a hacerlo a mano, pero no, la escritura está fea. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que x asteriscos son las soluciones del problema que les he planteado anteriormente. ¿Ya? Entonces, existe una función lambda de t continua llamada variable coestado, tal que el hamiltoniano. El hamiltoniano es esto de acá. ¿A qué cosa les hace recordar esto de acá? ¿Sí? Si lo ven bien, esto se parece a lo que conocíamos como la función de Lagrange. Solo que en la función de Lagrange, obviamente, este t no existe, ¿no? Eso es estático. Eso es estático. Acá no. El hamiltoniano va a depender de t. Y entonces eso posee un máximo o un mínimo. Vamos a simplemente la definición. ¿Sí? Entonces siempre va a existir este lambda t, tal que este hamiltoniano posee un máximo o un mínimo. Y además, estas que están acá resuelven este sistema dinámico. ¿Ya? Entonces, solo para mostrarles nada más. La teoría, digamos, de control de cómo resolucionar el problema anterior, donde ya está, ¿no?, donde es un problema dinámico, reposa en principio, ¿no?, digamos, la primera parte en esto de acá. ¿Ya? Y si uno lo ve de manera distraída, se parece mucho, ¿no? Si olvídense del t por un momento, se parece mucho a la función de Lagrange. Y recuerden que en los problemas estáticos uno tiene las condiciones sobre ¿no? Tiene los teoremas que reposan sobre la función de Lagrange, que son las soluciones de los problemas de optimización con restricciones. Entonces, en teoría de control, digamos, el que está haciendo ese papel es el hamiltoniano. Y obviamente hay toda la teoría del hamiltoniano, que no pienso entrar en detalles. ¿Sí? Entonces eso, más que todo la charla era para eso, para dejarlos con más dudas que otra cosa. Que la idea es que luego por su cuenta
Sí, investiguen un poco más si están interesados. La teoría es bien variada, es muy rica. Estos libros son los principales en los que me he basado. El Lomelí Rumbos es un libro de unos autores mexicanos. Es muy bonito, o sea, es muy fácil de leer. ¿Ya? El problema es que no lo venden en Perú. Es un gran problema. Yo he pedido a unos amigos que me lo consigan. ¿Ya? Más que todo está dirigido para economía, pero el tratamiento es suficientemente riguroso. O sea, es un buen libro. Riascos también es un profesor colombiano de la Universidad de los Andes. Eso está libre, ¿sí? Es un librito chiquito, pero también es bien asequible, ¿no? Como primeras lecturas. Y luego en todo lo que es, más que todo para economía, ¿ya? Lo que es macro, lo que son métodos recursivos para macro. Esta es la Biblia, este es el Stocky Lucas, ¿ya? Por ejemplo, como referencia, los chicos de doctorado en economía, por general, llevan esto, ¿no? Eso es como su Biblia. Esto es más que todo, incluso pregrado y maestría al nivel de los rumbos. Y el Riascos más maestría. ¿Mm? Con la base de mate, bueno, que uno tiene, digamos, de pregrado, cualquiera de estos dos es fácil, se puede leer de manera sencilla. Acá ya estamos hablando un poquito de palabras mayores. Un libro un poco duro. Pero no solo 5 referencias, pero son las principales. Bueno, yo creo, eso es todo. Y gracias. Muchas gracias, doctora Ivonne, por la exposición. Ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, pregunta, puede activar el micro o puede escribir por el chat. La pregunta me va a llegar a mí y yo se la leo a la doctora Ivonne. Por ejemplo, Bruno Marcelo Boicochea pregunta si existen condiciones para la unicidad de soluciones en los problemas de control. Sí hay, claro. En los últimos. No, si uno pone las condiciones suficientemente fuertes, digamos, hay soluciones únicas en todo esto de acá. Sí. Pero no voy a entrar a detallar cuáles. Como les digo, esto es casi como enseñarte la carátula de un libro. No. Bien, ¿alguien tiene alguna otra pregunta, consulta? Buenas tardes, profesora. Yo tengo una consulta. Bueno, gracias por la charla. Eh, Mi pregunta era, ¿cuál es la principal diferencia que hay entre cuando tomas un problema, ya sea de control o de programación dinámica, pero perdón, en tiempo discreto o en tiempo continuo? Porque, bueno, ahí mostró dos ejemplos, ¿no? Uno era justamente en tiempo continuo y el otro en tiempo discreto. Por eso quería saber si actualmente ambos están vigentes o hay alguno que predomina sobre el otro. No, lo que pasa es que, bueno, por el tipo de charla que he dado, he sido bien, como les he dicho, he sido bien informal, digamos, pero son dos problemas que se van a ajustar a lo que tú tengas. O sea, digamos, las teorías son parecidas, sin embargo, los tratamientos a detalle son diferentes. Uno se llaman problemas con horizonte finito, ¿no? Y los dos horizonte infinito. Cada uno tiene sus ventajas, sus debilidades también en cuanto a los modelos, pero va a depender de lo que tú quieras modelar. O sea, los dos coexisten, no hay uno mejor que el otro, va a depender del problema que tengas y de las condiciones que tengas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, consulta. Al parecer no. Ya. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias, doctor Ivonne, por darse el tiempo de hacer la exposición y No, presentarnos, gracias a ustedes. un tema que, bueno, por mi parte todavía no he visto nada referente a optimización, pero sí he visto algunas cosas que puedo utilizar en lo que he estado exponiendo, así que es bueno para la gente que recién está comenzando en la carrera, para que más o menos vea los cursos, por ejemplo, de cálculo, de funcional, que se pueden ir aplicando a otras cosas, ¿no? Más complicadas. Ese fue mi objetivo al escoger esto, ¿no? Como les digo, no es que yo exactamente trabaje con estas cosas, pero he dictado los cursos en maestría, pero es algo que digo, me hubiera gustado
ver cuando empecé la carrera, porque convergen varios de los cursos que uno ve en pregrado típicamente, ¿no? Entonces, tienes una visión de lo que va a pasar a futuro, por decirlo así. Y muchas gracias por su esfuerzo, por mantener estos seminarios. Sí, no, gracias a usted igualmente. Entonces, nuevamente agradecer a la doctora Ivonne y a todos los presentes por haber venido a la exposición y ya nos veremos la próxima semana con la penúltima exposición de este semestre. Entonces, muchas gracias por venir. Hasta luego. Gracias chicos, gracias a ustedes. Nos vemos.